Durante décadas, la casa de los Reiner en Brentwood fue un lugar de encuentros, de cenas largas y de conversaciones entre amigos que compartían cine, política y una misma idea de familia. Pero hace unos días, el domingo por la tarde, sin embargo, ese hogar se convertía en una escena imposible de asimilar. Bob Reiner y su esposa Michelle yacían muertos. El apellido que durante tantos años fue sinónimo de comedia inteligente, relatos sobre madurez y vínculos familiares, quedaba de pronto ligado a un crimen totalmente atroz. Y el golpe era aún más insoportable al conocerse el nombre del presunto autor, su propio hijo Nick Reiner. Los cuerpos de Rob, de 78 años, y de Michelle, de 68, fueron hallados ese domingo en su vivienda del acomodado barrio de Brentwood, en Los Ángeles, con heridas de arma blanca. Una alerta que llegaba a media tarde, después de que el matrimonio no acudiera a una sesión de fisioterapia que tenían prevista. Fue su hija menor, Romy, de 28 años, que se acerca a la casa y descubre lo ocurrido. Desde el primer momento, la investigación avanza con extrema cautela en lo público y con rapidez en lo operativo. La policía por ahora evitaba señalar responsables en sus primeras comparecencias, asegurando que no había sospechosos identificados, mientras que, por otro lado, horas después, Nick Reiner, de 32 años, era detenido a más de 25 kilómetros del domicilio familiar, al sur de California, tras un operativo conjunto en el cual participaban distintas unidades policiales. El fiscal del distrito de Los Ángeles anunciaba 2 cargos de crimen en primer grado con agravante por el uso de arma blanca, delitos que podían conllevar cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Días después, el investigado comparecía brevemente ante el juez sin declararse culpable ni inocente, acompañado de su abogado Alan Jackson, que sabemos que defendió también a Harvey Weinstein o a Kevin Spacey, pero tenemos una próxima vista fijada para el 7 de enero. Por el momento iremos comentando todos los comportamientos que haya, todas las noticias novedosas en torno a este hecho y a la muerte del director Rob Reiner. La filtración que ha salido en las últimas horas de diversas fuentes es que afirman que la medicación estaba siendo ajustada antes de los crímenes para Nick Reiner, porque supuestamente el hijo de Rob estaba siendo tratado de esquizofrenia cuando presuntamente acabó con sus padres. Pero sí, los padres hicieron todo por ayudarles, esto es lo que dicen, pero él siempre rechazó cualquier intento. Hollywood continúa así, estremecido con el crimen del director y su esposa presuntamente a manos de Nick, y la conmoción aumenta a medida que avanza la investigación y aparecen nuevos detalles y suposiciones sobre cosas que podrían ser muy horribles. Lo último es que el presunto autor de las puñaladas mortales estaba siendo tratado de una esquizofrenia. Incluso, aparte de todo esto, de supuestas puñaladas, se habla de un presunto degüello. Sí, vamos a actualizar qué es lo que está sucediendo con la detención de Nick Reiner. ¿Quién es Nick Reiner? Bueno, el hijo de Rob y su mujer, este director de cine que ayer contábamos que conmocionó su asesinato a todo Hollywood. Hasta ayer lo que se sabía era que esta pareja había sido encontrada en su casa de Los Ángeles por la hija, por otra de las hijas, con marcas que eran compatibles con arma blanca. Se habló primero de puñaladas, después lamentablemente se habló de un degollamiento. No, los detalles son escabrosos. tremendos. Se está conociendo cada vez más a lo largo de las horas cómo fue la previa, ¿no? Parece que tanto Rob Reiner como su mujer habían estado en una fiesta organizada por un conductor muy famoso de los Estados Unidos, un conductor de talk show. Habían discutido ahí en esa fiesta y se sabe que ellos dos habían discutido con el hijo, ¿no? Ellos dos volvieron a su casa y no se sabe qué es lo que hizo el hijo, este hombre de lentes que vemos acá. Este hombre llamado Nick, que ayer te contábamos un poco su historia con las adicciones, una lucha de entrar y salir de centros de rehabilitación, que él expresó, y esto es muy llamativo, en un guión que terminó siendo una película dirigida por su propio padre, que se llama Being Charlie, que habla desde lo profundo de él. Digamos, en este guión está expresada la relación de este protagonista Charlie con sus padres y el abandono que sentía Charlie cuando lo ponían en un centro de rehabilitación, como que no se hacían cargo de él. Hay que comentar aquí que 3 fuentes diferentes informaron a la cadena de televisión NBC que Nick había sido diagnosticado hace años con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurre la tragedia de la pasada semana en la mansión angelina de Reiner. Además, añadían que la medicación que tomaba el hijo fue ajustada antes de los hechos, si bien no se da una fecha precisa sobre el cambio y detalles de esta prescripción, pero durante años sabemos que había mantenido esa batalla con la adicción a las sustancias, al alcohol
había vivido un tiempo en la calle y todas estas experiencias fueron la inspiración de aquella película llamada Being Charlie, coescrita junto a su padre y dirigida por el propio Rob. Esos problemas que tenía de salud mental, tratamiento que recibía, esto lo aporta a la NBC diciendo que los problemas estaban completamente fuera de control de sus padres. De hecho, la revista People también afirmó algo parecido en sus escritos, diciendo que nunca se tomó en serio el apoyo de los padres, el propio Nick, y que Nick mentía mucho, que era poco fiable, pero también convincente e inteligente. Su familia sabía que, medidas sus dificultades, contribuían a su comportamiento y nunca perdieron la esperanza en él, ni siquiera cuando los asustaba o les hacía la vida más difícil. La investigación por el momento situaba uno de los últimos instantes públicos de la familia a la noche del sábado en una fiesta celebrada en casa del cómico Conan O'Brien. Rob, Mitchell y Nick, el hijo, asisten juntos a esta fiesta. Y obviamente hay muchos invitados, testigos que relatan posteriormente que el comportamiento del hijo resulta muy extraño y errático y que se produce una discusión intensa entre padre e hijo que lleva al matrimonio a abandonar la celebración antes de lo previsto. Esa madrugada el imputado se aloja en un hotel de Santa Mónica, sale horas después sin completar el check-out y en la habitación se encuentran muchos restos de sangre. A partir de ahí su paradero durante buena parte del domingo no está claro hasta que por la tarde se produce el hallazgo de los cuerpos y se activa la búsqueda que culmina con su arresto. Nick Reiner no era un desconocido en el entorno familiar ni un hijo apartado del núcleo, vivía con sus padres en esta casa, acudía con ellos a eventos sociales y estrenos y mantenía en relación con sus hermanos Jake y Romy. La familia era hacia afuera un bloque unido, hacia adentro convivía desde hace años con una preocupación constante, esos problemas de adicción, los múltiples ingresos en centros de rehabilitación del hijo, desde que tenía incluso 15 años con periodos de recaída y etapas de vida errante que llevan a dormir en la calle en distintos puntos del país. Hubo momentos de aparente estabilidad, especialmente a partir del 2015 cuando vuelve a casa, se centra ahí en la escritura, colabora con su padre en aquel proyecto, pero las adicciones dice que nunca desaparecieron del todo. Rob Reiner habló en varias ocasiones de la dificultad de acompañar a un hijo con ese nivel de sufrimiento. Una de las grandes incógnitas, obviamente en este caso, era el estado mental. Ahora decían que padecía esquizofrenia. La fiscalía ha sido clara, dice que cualquier prueba relacionada con una posible enfermedad mental se va a abordar dentro del proceso judicial si se presenta, pero ahora mismo no habría diagnósticos confirmados públicamente. Y es que sí, quizás este caso volvía a colocar en primer plano una realidad incómoda. Ni el dinero ni los contactos garantizaban una salida cuando la adicción y el deterioro psicológico se cronificaban. En entornos privilegiados el sufrimiento no siempre era visible, pero sí podía quedar más tiempo amortiguado por el silencio y la protección de la imagen pública. En cuanto al tema de la fiesta y esa discusión, aquí hay varios testigos alarmados por la conducta de Nick que dijeron o sugirieron incluso un retén de salud mental. Según los asistentes comentaban, la tensión escaló tanto y algunos intentaron calmar al joven sin éxito alguno. Que había una fuente de la policía de Los Ángeles que afirmaba que no hubo ninguna llamada al 911 desde la casa de Conan O'Brien. Luego difundieron que Rob había dicho: me da miedo, no puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi hijo, creo que mi hijo puede hacerme daño. Esto es la frase que está colmando todos los medios de comunicación de alguno de los asistentes a esta fiesta en cuanto a lo que decía el propio padre de su hijo, de que le daba absoluto pánico. ¿No? Digamos, uno ahí puede inferir un poco esta trama de relación vincular entre los padres y este hijo que los termina asesinando porque está detenido. Claro, o sea, él es el principal sospechoso, evidentemente. La propia hermana lo señaló como alguien peligroso. La pregunta es si la acusación es, digamos, de toda una trama de venganza a los padres por esta sensación, como decimos, de abandono, o si el hecho de estar quizás bajo algún estupefaciente lo saca un poco de estar consciente de lo que está haciendo. Bueno, las declaraciones de la mamá de él hablan, el entorno dice que la madre decía que ya se había tornado inmanejable la cuestión de las adicciones. Él yo les conté ayer, hasta había estado viviendo en la calle en su momento por no poder superar esto. Cuando hay una adicción tan fuerte, la persona cambia, la persona ya no es más la persona y pueden obviamente pasar estas cosas. Estamos hablando desde brotes psicóticos hasta cualquier cosa que pueda suceder a nivel de la psiquis. Bueno, la cuestión es que él estuvo declarando ayer ante la policía de Los Ángeles,
terminó siendo detenido bajo una fianza de $4 millones y ahora se van sumando más actores a esta trama. Digo, ahora los que por el lado de la amistad empiezan a atar cabos, empiezan a declarar cosas que sirven o no a la causa, y después tenés los otros, como Billy Crystal, que en la noche de ayer estuvo merodeando en la casa, apenas se enteró de esto. Billy Crystal y Larry David, que trabajó con él también en una serie muy conocida de HBO que se llama Curb Your Enthusiasm. Sí. Después Billy Crystal, que fue el protagonista de Cuando Harry conoció a Sally, claro. Película que de verdad lo catapultó, emblemática de él, entre otras, ¿no? Porque de verdad podríamos hacer un listado enorme de películas que ha dirigido este hombre, muy querido en el ambiente, esto hay que decirlo, y están todos muy conmovidos, pero el que no está para nada conmovido y el que, la verdad, tuiteó, o en realidad puso un mensaje en su propia red social, en Trust, ¿no? Se llama... fue el mismísimo presidente de los Estados Unidos y habló de que él mismo había, de alguna manera, provocado su propio asesinato. Una locura total. Esto es un resultado de su obsesión contra mí, dijo Donald Trump en Truth Social. Dice que él tenía una furibunda obsesión contra él. Se sabe que era detractor este director de cine, como muchos otros del ambiente artístico que estaban en contra de las políticas de Donald Trump, pero en este tuit extenso básicamente lo que dice es que este hombre sufría de una obsesión contra Donald Trump, que eso generaba odio en las personas con las que él hablaba y esto se le había vuelto en contra de alguna manera. Pero es que obviamente por el momento hay muchas preguntas sin respuesta en torno al crimen de Rob Reiner, incluyendo el sobre qué discutieron Nick y su padre, y qué hacía Nick durante 5 horas perdidas. Obviamente el cual discutieron, mucha gente está diciendo que por la herencia, aunque ahora mismo si lo juzgan por crimen, finalmente es condenado por asesinato, podría llegar a perder absolutamente toda la herencia. Otra pregunta que la gente dice es ¿cuándo murieron los Reiner? Y es que el martes el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que el forense aún no había determinado si la pareja de Hollywood había muerto el sábado por la noche o el domingo. Fue el domingo por la tarde cuando una masajista aparece en la mansión de Puerta Blanca de Brentwood para una cita programada que habían planeado cenar con Barack y Michelle Obama y otros en solo unas horas, cuando el terapeuta de masaje no recibe respuesta en la puerta. Llama a aquella hija que vive al otro lado de la carretera en el vecindario rico y después de la llamada Romy visita a los padres y es ahí cuando entra a la casa, sale corriendo y gritando y viendo que evidentemente inciten a llamar al 911. Los oficiales registran allí la casa para determinar si había víctimas o sospechosos adicionales, pero no encuentran ninguna, y añaden que la información desarrollada durante las primeras etapas de la investigación los había llevado a ver a Nick como una persona de interés. Cuando llegan los paramédicos, Romy aparentemente no sugiere que su hermano Nick fuese sospechoso, pero les dijo que vivía en la casa de huéspedes de la propiedad. Y los investigadores fueron posteriormente allí, pero no le encontraron. Pero nos preguntamos, ¿a dónde fue Nick después de la fiesta de Navidad? De hecho, hay unas imágenes que muestran a Nick Reiner con una gorra negra y una mochila roja haciendo cola y comprando la bebida antes de que los policías justo lo detengan. Pero el miércoles el subjefe Alan Hamilton dijo que las autoridades estaban investigando los viajes de Nick desde que pensaban que salió de fiesta hasta el momento en el que fue arrestado justo en ese vídeo. Alrededor de las 11:16 del sábado, el hombre de 32 años fue visto paseando por una gasolinera local a media milla de la casa de los padres. El guionista llevaba una gorra de béisbol y llevaba una mochila y parecía estar caminando en dirección alejada de la mansión. Durante 5 horas no hay rastro de los movimientos de Nick. Se entiende que se registra en el Hotel Pier 6 Santa Mónica alrededor de las 4:15. Se registra allí en la habitación 207 en la boutique de $400 por noche al hotel frente a la playa a unos 1000 pies del mundialmente famoso muelle de Santa Mónica y a 5 minutos a pie de la línea de metro de Los Ángeles que va directamente al área del Parque Exposition. Cuando el personal llega a la habitación del hotel de Reiner más tarde el domingo por la mañana, se dijo que la ducha estaba llena de sangre con salpicaduras a través de la cama. Las ventanas de la habitación estaban cubiertas por sábanas y los detectives
detectives encuentran cuando llegaron al hotel el lunes para recopilar todas estas pruebas, pero las fotos del pasillo tomadas el miércoles mostraban que no había cinta de la escena de los hechos, bloqueando la habitación donde se queda Nick. Hay incluso imágenes de cámaras de seguridad tomadas el domingo por la noche en una gasolinera Arco cerca de Exposition Park en el sur de Los Ángeles que mostraban a Nick entrando brevemente en la tienda de esa estación. Con una gorra negra y una mochila roja se acerca a la tienda alrededor de las 8:20 p.m. desde la dirección de la parada del tren. Y entra por un momento antes de darse la vuelta y salir rápidamente. Nick parece escanear el área afuera antes de decidir volver a la gasolinera. Se le ve haciendo cola y comprando una bebida deportiva una hora antes de que fuera arrestado al otro lado de la calle a las 9:15. No estaba claro cómo lo encontró la policía, pero los oficiales dijeron que fue arrestado y sin incidentes. Arrestado tras matar a sus padres. Así fue detenido el hijo del cineasta Rob Reiner. Las cámaras de seguridad captaron cada paso previo al arresto de Nick Reiner, el hijo del reconocido cineasta Rob Reiner, horas después de que los cuerpos de sus padres fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles. El caso que ha conmocionado a Hollywood y a la opinión pública reveló una historia marcada por conflictos familiares, adicciones y una tragedia sin retorno. Nick Reiner, de 32 años, fue detenido por el Departamento de Policía de Los Ángeles, tras ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de su padre, el director de cine Rob Reiner, y de su madre, la productora y fotógrafa Michelle Singer Reiner, quienes presentaban heridas de arma blanca. El arresto ocurrió la noche del domingo 14 de diciembre y quedó registrado por cámaras de videovigilancia difundidas por medios estadounidenses como NBC News. Las autoridades localizaron al sospechoso alrededor de las 21:15 horas, cerca del cruce del Exposition Boulevard y Vermont Avenue, a unos 24 kilómetros de la residencia familiar en Brentwood. Las imágenes muestran a Nick Reiner deambulando por una estación de servicio, vestido con una chaqueta deportiva negra, verde y blanca, gorra negra y una mochila roja. Se lo observa haciendo fila en la caja con una botella en la mano, minutos antes de que varias patrullas policiales lo rodearan en la vía pública. Al notar la presencia de los agentes, levantó las manos y fue esposado sin oponer resistencia. Según el informe del LAPD, la detención se produjo aproximadamente 6 horas después de que los cuerpos de Rob y Michelle Reiner fueron encontrados por su hija menor, Romy Reiner, de 27 años, quien alertó de inmediato a las autoridades tras descubrir la escena de la vivienda familiar. La noche anterior a los hechos, Nick Reiner había asistido junto a sus padres en una fiesta privada organizada por el comediante Conan O'Brien. Testigos presentes relataron a People y NBC News que el joven mostró un comportamiento errático y protagonizó una fuerte discusión con su padre durante el evento. Nick estaba alterando a todos, actuaba de manera extraña y preguntaba insistentemente a la gente si eran famosos, señaló una fuente. De acuerdo con otros asistentes, su conducta generó incomodidad entre los invitados, al grado de que se le pidió abandonar la reunión. Esa fue la última vez que amigos del matrimonio Reiner los vieron con vida. Lo llamativo un poco de todos los titulares que salen de este caso, lo primero es que habrían sido muertes con arma blanca en el cuerpo en varias zonas vitales, y luego hay otros medios de comunicación que señalan que Rob Reiner y su esposa realmente se encontraron degollados en su domicilio y que su hijo de 32 años había sido detenido y acusado de asesinato. Pero degollados evidentemente es algo muy diferente. Lo que aquí se está comentando, si realmente ha sido un degüello u otra cosa, o cómo realmente fallecieron, es algo que por el momento no está muy claro, porque aquí incluso hay titulares en medios muy importantes que están diciendo que Rob Reiner y su esposa realmente fueron degollados mientras dormían. Bueno, ya sabéis, no quiero especificar mucho por tema de YouTube, pero si esto es así, evidentemente es una auténtica barbaridad. Pero las informaciones que salen aquí es que los cuerpos presentaban numerosas puñaladas, pero el tema de la garganta, os imagináis, ¿no? El cómo podía presentar los cuerpos, este macabro detalle que obviamente nos podría ayudar a establecer el tema de la hora de la muerte y si realmente cuando estaban vivos pues sucede de esta forma. Es algo que sinceramente
resulta muy complicado después de esa discusión en aquella fiesta que luego termine con una muerte de una forma tan macabra, tan escalofriante, según lo que se comenta en estos medios de comunicación. Por el momento no sé si esto es verdad o no, pero es cierto que hay muchos medios, ya sea en España, también Argentina estuvo sacando varios puntos y varios medios diciendo que se había revelado la causa de la muerte de Rob Reiner y de su mujer Michelle tras haber sido asesinados. Pero ¿cuál era esa causa de la muerte? Estos medios de comunicación detallan que hubo un degüello. Obviamente la categoría del homicidio, si es que esto es cierto, hay aquí algo que podemos apuntar a una malicia y una intención criminal muy grande, ¿no? Porque varios días después de los acontecimientos, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles había hecho pública la causa de la muerte y confirmaba así que la pareja moría a causa de múltiples lesiones por objetos punzantes. Pero, ¿y esa información del tema de las cabezas era mentira entonces? Hay un tema que tiene una enorme trascendencia en Estados Unidos, pero que también está teniendo rebote en casi todos los medios del mundo. Tiene que ver con lo que ha pasado con el director Rob Reiner y su esposa, que aparecieron sin vida. Estamos hablando de un director que tiene una historia importante en Hollywood, director de películas tan trascendentes y populares como Harry conoció a Sally, La princesa prometida, Algunos hombres buenos y muchas más. Hoy me hacía una lista. ¿Me estoy quedando sin alguna, no? Spinal Tap, que paradojalmente fue la primera y la última. La primera fue su debut como director y hace poco presentó la segunda parte y bueno, bien. En algún punto para el toque de mucha gente cerró ahí. Bien, a ver, los cuerpos fueron descubiertos el domingo por la hija de la pareja, Romy, tras haber sido degollados durante una acalorada discusión con un miembro de la familia. Y la policía afirmó que estaba tratando el caso como un aparente homicidio. La misma Romy, la hija de 28 años, pidió que se investigara a su hermano, al que catalogó como peligroso. Finalmente fue detenido el hermano y bueno, se está investigando qué es lo que pasó. Lo particular de todo esto es que en el medio apareció Donald Trump con un tuit totalmente agresivo, ¿no? Sí, en donde palabras más, palabras menos, hablaba de la noticia y decía y lo denigraba bastante porque Rob Reiner era muy crítico de la gestión Trump y Trump decía que había muerto por el síndrome de trastorno de Trump. De trastorno de Trump, así es. Bien, nosotros recurrimos a alguien que sabe mucho de cine, de series, de cultura pop, pero también es conductora de un podcast muy popular que recomendamos que se llama Matar está mal. Que de hecho ayer el inicio del podcast viene por este lado. Así, por eso la llamamos. Fiorella Sargenti está en línea de teléfono. Fiorella, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, muy bien. Así que, bueno, abriste hablando de esto. Contanos, ¿qué es lo que te pasa a vos qué te pasó cuando te enteraste de esto? Bueno, primero fue tremendo porque hubo un momento de confusión para personas que están sobreconectadas con demasiado tiempo en internet como yo. Lo primero que se supo es que en la casa de Rob Reiner habían encontrado 2 cuerpos. Entonces, primero era, arrancamos el año además con la muerte de Gene Hackman y su mujer en su casa. Es cierto, pero claro. no queríamos ir a ese lado, que había terminado siendo antivirus, qué sé yo. Pero no queríamos ir para ese lado. Entonces teníamos cierta esperanza, medio como, bueno, tal vez, horrible, pero bueno, no lo voy a mentir, bien. Diciendo como tal vez fue un accidente, otra cosa, tal vez no es él, o hasta tal vez era un asesino serial secreto, Rob Reiner, y le encontraron 2 cuerpos, tal vez eran cuerpos viejos, como no sé, lo que pasó con la ex falsa casa de Cerati o algo así, hasta que después aparece la información de que los fallecidos eran un hombre de 78 y una mujer de 68 que daban justo con Rob Reiner y su mujer Michelle. Y a partir de ahí no dejó de empeorar la noticia. Para los que amamos el cine, porque Rob Reiner para mí es como un genio y yo lo admiro muchísimo, lo admiro, porque
lo que hizo él tuvo una racha espectacular entre los 80 y los 90, que igual un poco arranca con Spinal Tap, en el que se fue haciendo diferentes películas y todas eran populares sin subestimar al público. O sea, un tipo que te podía hacer reír, te podía hacer sentir, te podía hacer pensar, era popular y no subestimaba. Entonces, bueno, después empiezan a llegar los datos de que parece que había sido el hijo, un hijo además que sabíamos tenía una historia bastante turbulenta con las adicciones, un tema que habían abordado ellos juntos, padre e hijo, en una película que se llama Being Charlie, probablemente la peor película de Rob Reiner, sí, que había sido escrito el guión por el hijo, por Nick, que es quien ahora está detenido, y al principio le habían puesto una fianza de 4 millones y después se la quitaron, porque además hay que hablar de la violencia con la que habría matado, si se comprueba, a sus propios padres. Es muy fuerte, porque después se supo que era con un cuchillo, después se supo que tenían cortes en la garganta, o sea, algo violentísimo. Bueno, en principio, si se trata del hijo del asesino, estamos hablando de alguien con problemas de adicción y algún desequilibrio mental, evidentemente. Claro, sí. Ahora, obviamente, todos están tratando de señalar, no es que nadie quiere decir que si uno tiene problemas de adicciones va a terminar, es como en todos los casos, ¿no? Lógico. Evidentemente acá había un problema muy serio de salud mental que, para mí, lo más, lo que podemos sacar de todo esto es que aún teniendo toda la plata del mundo y padres que estuvieron ahí, porque lo que cuentan los cercanos era además un matrimonio que estaba muy rodeado por otras celebridades, como, no sé, entre los primeros en ir a la casa estaban Larry David, Bill Crystal, claro. Y todos dicen que ellos estaban muy encima y que ya no sabían qué hacer, que habían dicho que ya no sabían qué hacer porque le habían dado al hijo todos los planes de rehabilitación posibles, había entrado y salido creo que 18 veces de diferentes tipos de lugares. Y no había forma. Claro. Fiorella, a ver, lo que a mí me desconcertó mucho, yo que no estoy tan vinculado, no seguía tanta la carrera de Reiner, más allá de que sabía lo de cuando Harry conoció a Sally, pero no tenía, por ejemplo, todo el background que me tiró esta mañana cuando llegué Fede Yáñez. Lo que sí me sorprendió ayer es ver el tuit de Donald Trump con ese nivel de virulencia. A ver, ¿qué entendés vos de eso? No, lo de Trump está en un nivel de narcisismo y locura que ya está, pero no por este tuit, ¿no? Está como en un momento, a mí particularmente, ya que no es directamente mi presidente, es una de las personas que más me hace reír en el mundo. Es una de las personas más crueles del mundo también, sí, claro, ¿no? Porque tiene esa cosa de... es brutal lo que puso. Así como cuando asesinaron a Charlie Kirk también, él de alguna forma logró que todo fuera sobre él. Él siempre, viste, tiene esta cosa muy de ponerse él en el centro. Entonces, no solo compartió ese tweet, ese comentario en Truth Social, que es la que él usa una vez que lo echaron de Twitter, sino que después profundizó en una conferencia de prensa. O sea, él lo que dice es que como Rob Reiner era crítico de su presidencia anterior y de esta, era como casi todo Hollywood, de los que decían que no estaba mentalmente apto, que no era el más calificado, que se criticaba el autoritarismo, el fascismo, que era un peligro para la democracia. Eso es lo que solía decir Rob Reiner, que era entrevistado por incluso programas que no tenían que ver solo con el cine. O sea, era una personalidad, ¿no? que sobrepasaba eso. Y incluso cuando muere Charlie Kirk, Rob Reiner, él responde como cualquier persona empática, a pesar de estar en la otra punta del pensamiento, de la ideología. Dice que fue un absoluto error, que nadie
no importa cuáles sean tus creencias o tus ideas, nadie tiene derecho a ejercer violencia, y que le había parecido admirable que la viuda, Erika Kirk, en ese momento haya perdonado en el funeral al asesino de su marido. O sea, la diferencia, ¿no? Y acá aparece Trump diciendo que, además, como ya el mensaje estaba todo escrito de una forma rarísima, como el síndrome de trastorno de Trump, lo que él dice. A ver, déjame leerlo para que la gente también entienda por qué nos detuvimos en esto, además de lo que implica el homicidio de un director famoso, ¿no? Trump puso: anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su momento fue un gran talento, falleció junto a su esposa, Michelle, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como síndrome de trastorno de Trump, a veces llamado SDT. Es alucinante el comentario. No, después volvió a decir que él no era fan de Reiner, así como diciendo, si yo no soy fan, me da lo mismo lo que le haya pasado. Además dice que falleció como... No, y lo peor es que no fue el único. Megyn Kelly, que es una conductora de noticias, que pueden haber visto parte de su historia en la película Bombshell. Ella salió de Fox News, tuvo idas y venidas con Trump y demás. Ella, entre otros, algunos se desmarcaron y algunos republicanos y dijeron como no, condolencias, perdón y demás. Pero otros están siguiendo un poco esta línea, diciendo como que cuando vos tenés un discurso de esta manera, como una lógica que a mí me es difícil, yo trato siempre de ponerme del otro lado y ver como con sus anteojitos, ¿no? A ver cuál es el razonamiento que están haciendo. Pero acá sería más o menos así, como que el pensamiento, digamos, izquierdista, como le dicen allá, o liberal o woke de Rob Reiner, habría generado en su familia una incapacidad para vincularse de manera sana y con amor. Es como, es realmente una locura. Incluso la esposa de Schwarzenegger subió un video ya donde se la veía claramente emocionada, recordándolos como amigos y bastante en contra de todo esto, y muchísimos actores, pero él seguramente va a profundizar, y a medida que avance la investigación va a seguir diciendo porque va a seguir tratando de vincularlo de alguna forma con que era drogadicto porque los padres pensaban como que pensaban, y que terminó siendo asesino porque tiene que ver con la forma de pensar pervertida y demás. Él no usa tanto ahora. A ver, Javier Milei asoció el ataque en Australia a la cultura woke. Claro. Es decir, cuando vos hablás de, no sé cómo lo definiste a Trump, que me gustó mucho, ¿no? Dijiste narcisista y algo más, ¿no? Ahí sí no me acuerdo, pero... Bueno, buscamos el corte ahora. Son dos delirantes, son dos narcisistas. En eso se parecen mucho. Porque después no se parecen en nada, porque Trump tiene una política hacia Estados Unidos, con los aranceles, a la industria. No tiene nada que ver. Ahora, son dos personalidades tan horribles, esto de andar buscando en las tragedias, en las desgracias, algo para fortalecer sus ideologías, sus ideas, que en eso sí parecen hermanos gemelos, ¿no? Fío, ¿cómo te va? Fede Yáñez, buen día. Hola, Fede. La cuestión de su hijo, digo, más allá de las adicciones, que eso obviamente es una cuestión muy personal, digo, pero ¿cuánto le afectó, si es que le afectó, la cuestión de la traición familiar? Digo, sus abuelos fueron actores muy, muy conocidos, sobre todo su abuelo Carl, su papá era un director muy prestigioso, digo, él estaba haciendo su carrera como guionista, digo, ¿por dónde venía lo que venía haciendo él? Ahora están empezando a aparecer, pero por el momento no hay ninguna, por lo menos hasta hace 15 minutos que revisé por última vez, no había nada súper confirmado. Eran rumores que decían que había una capa extra de desilusión, de resentimiento, porque a él no le salía una carrera, y el padre aún hoy, que como vos dijiste, viene de estrenarse Spinal Tap 2,
todavía el padre era exitoso, era prolífico, tenía la empresa Castle Rock, que era una productora que seguía haciendo cosas, como que había una capa, una cuota de eso. La verdad es que al hijo no lo conocíamos, no sabíamos nada, lo único que sabíamos era esa película Being Charlie, que porque el Rob Reiner había contado y habían hecho notas juntos que el guión era del hijo y que estaba inspirado, estaba medio basado en sus vivencias cayendo en lo profundo de las adicciones, había llegado a estar viviendo en la calle, peleado con toda la familia y demás. Pero no sabemos más nada del hijo, no era alguien en la industria el hijo. Sí se sabe que estuvieron el fin de semana, como decía antes, como era una familia, además un matrimonio muy metido en Hollywood, en Beverly Hills, en Los Ángeles, con amigos de un montón de gente, habían estado en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien, el conductor que estuvo hace unos meses o hace unos años, ya no me acuerdo el tiempo, es un círculo plano, en nuestro país, el pelirrojo. Sí, el año pasado no estuvo. Sí, no me acuerdo yo, pero el que estuvo hace poco acá, estuvieron en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien y ahí se pelearon de una forma, parece muy ruidosa, todo el mundo escuchó esa pelea, padre e hijo, y que ellos, Michelle, la mujer, y Rob Reiner habían llevado al hijo a esta fiesta un poco como para tenerlo cerca porque veían que estaba mal y todos en la fiesta se sentían un poco incómodos porque dicen que él actuaba bastante incómodo. Así que habrá que ver ahora si tuvo algún tipo de brote o algo así. Pero la verdad es que como carrera no tenía una carrera Nick, el hijo. Fiorella, siempre es interesante escucharte. Muchísimas gracias. Le recomendamos a la gente de tu podcast Matar está mal. Súper interesante. Es un especialista en cine, series, que vale la pena esquar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y las películas de Rob Reiner, si no las vieron, por favor. A ver, ¿cuáles? Si tenés el que no vio nada, ¿qué sugerís? Yo creo que si sos un niño de los 80, 90, La Princesa Prometida la viste, sí. Cuenta conmigo, es un clásico. Spinal Tap, si no vieron la 2, véanla. Spinal Tap es una... si bien no es el primer falso documental, es el que cimentó lo que después se convirtió en algo no tan inusual, jugando con lo que eran en ese momento las grandes bandas de rock. Es graciosísimo, tiene chistes que yo la vuelvo a ver como una vez por año, que envejecieron súper bien. Cuando Harry conoció a Sally, ahí que todavía... Todo, vas a estar recomendando todo. Es que no puedo, Misery, o sea, tiene Misery. ¿Misery es de él? Sí. Mirá. Misery es de él. Entonces, para que vean también qué variación, ¿no? Claro. ¿Qué registros tan distintos? Sí, notable. Y en todos le daba trabajaba también bastante con Aaron Sorkin, un guionista muy importante en su momento, el que después hizo de West Wing, la que le gusta a Santiago Caputo. Y claro. Notable. Sí, así que bueno, si tienen que empezar, vean o repasen esas porque son increíbles. Y después él también hizo posible cosas como Seinfeld y demás como productor. Así que era un tipo que Hollywood va a extrañar muchísimo. Sí.